Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esa propuesta que ha hecho la COE para que, si los trabajadores se niegan a registrar su horario, pues puedan ser despedidos de manera disciplinaria. Te lo cuento. Y sí, amigos, esta noticia viene publicada en mundoemprende.com, el portal de referencia para autónomos, para pymes, para empresarios, para todos vosotros que os interesa todo este mundo de la economía. Bueno, pues así dice el titular. Propuesta de la patronal. ¿Despido disciplinario por no cumplir el registro de jornada? Vamos con ello. Y sí, amigos, recientemente la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, ha hecho una propuesta y es añadir un nuevo supuesto a ese despido disciplinario, que sería despido disciplinario por no cumplir con las normas del registro horario. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, pues muy sencillo. Ya desde hace unos años, la pyme, la empresa, el autónomo está obligado a llevar un registro horario de sus trabajadores. Y además hay penalizaciones. Si no se lleva ese registro, la empresa puede ser sancionada por inspección de trabajo. Puede y es sancionada. Sin embargo, los trabajadores que no rellenan ese registro no tienen absolutamente ninguna consecuencia directa. Un trabajador decide no rellenar el registro, llega a la inspección de trabajo y quien va a ser multado va a ser la empresa. Bueno, pues lo que propone la COE es que se cree un nuevo motivo de despido disciplinario, que es un despido sin indemnización para este tipo de conductas. Y es que, como sabéis, ya tenemos aquí la reducción de jornada de esas 40 horas a 37,5, pero no solo esta medida que nos puede llevar a tener que pagar 12 días más de vacaciones a nuestros empleados, sino que además, pues se hace hincapié en ese nuevo registro horario conectado, accesible para la inspección de trabajo, en el que otra vez vamos a tener que sacar el monedero para, pues contratar una plataforma que nos dé ese servicio, sino que además, pues también se ha endurecido el tema de la desconexión digital, llevándolo ya a unos extremos, fuera de todo sentido común. Pues con el tema del registro horario, la COE, de manera muy inteligente, ha propuesto que se añada a esas causas posibles de despido disciplinario directamente el no cumplir con las normas del registro horario. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si un trabajador decide no cumplir con estas normas, la empresa puede ser sancionada. ¿Y qué métodos, qué medidas tiene el empresario para obligar al trabajador a que registre su jornada? Pues debe tener al menos la posibilidad de ese despido disciplinario. Pero vamos a ver qué dicen todas las partes. ¿Y qué nos dicen los sindicatos? Pues dicen que esta medida es desproporcionada, que despedir a alguien por no rellenar el registro horario es desproporcionado. También lo es que te sancionen porque no esté cumplimentado, entonces. Y además dicen que es perjudicial para los derechos de los trabajadores. Claro, para los derechos sí, pero es que uno tiene derechos y obligaciones y la obligación tiene que ser cumplir con ese registro horario, simplemente porque así lo indica la ley, aunque no haya ningún sitio donde se les penalice. Hablan de que, claro, que esto era una herramienta para proteger a los empleados, no para poder despedirles. Si es que es una herramienta que es para protegerles, pero también habrá que obligarles a que cumplan con sus obligaciones. No vamos a dejar que el trabajador no cumpla con sus obligaciones y se vaya de rositas y la empresa sea penalizada, multada por no haber cumplido ese trabajador con sus obligaciones. Porque claro, también argumentan que claro, esto en un momento dado se puede utilizar como excusa para despedir disciplinariamente a un trabajador. Si no es excusa, es que si no estamos cumpliendo con nuestra obligación de registrar, pues tiene que ser una causa de despido disciplinario. Y es que, como sabéis, todo esto del registro empieza en 2019, ya ha habido sanciones, ya ha habido, pues muchas cosas que se han hecho por no tener estos registros en condiciones. Ahora se cambia esa normativa del registro de la jornada laboral y pues se le dan más medidas de seguridad, más conectividad, pues para que sea más difícil poder manipularlo. Ya no se va a poder hacer en un papel o en un Excel, sino que al final vamos a tener que contar con unas plataformas que cumplen
cumplen una serie de requisitos, ya veremos cuáles exactamente cuando salga el reglamento, y se va a poner más medidas de seguridad a que ese registro de la jornada laboral pues sea un reflejo de la realidad y no se pueda manipular. Y eso, bueno, pues ahí está. Va a costar más dinero a las pymes, a los autónomos, una nueva obligación, un nuevo pago por una plataforma, pero bueno, pues ahí estamos. Pero a la vez habrá que penalizar a aquellos trabajadores que se nieguen a cumplir con ese registro horario o simplemente que no lo hagan por despiste, bueno, pues claro, es que eso tiene consecuencias muy graves para la empresa. Es verdad que esto ya tiene algunos antecedentes judiciales y ya ha pasado, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bueno, pues sí concedió la procedencia a ese despido de un empleado que durante 10 días no registró correctamente su jornada laboral. Claro, el tribunal lo que consideró es que fue una transgresión de la buena fe contractual y una desobediencia de las órdenes de la empresa, que eso es una de las causas de despido disciplinario. Pero, claro, tenemos que estar al albur de la decisión de esos tribunales con el tema laboral. Y el problema que tenemos en todo esto es que, bueno, pues está todo muy a favor del trabajador en estas decisiones y cuando uno ha tenido trabajadores y le toca ir a las conciliaciones y le toca ir a los juicios, pues sabe que aquí no es cuestión de tener razón o no tenerlas, sino, bueno, de finalmente, vamos a llamarlo así, llegar a un acuerdo obligado. Entonces, claro, todo esto del despido disciplinario, si lo dejamos recogido en el reglamento, en la ley, como una de las causas directas de despido disciplinario, lo único que hay que demostrar es que no se ha rellenado ese registro de la jornada, que se podía rellenar y no se ha hecho, porque si no, pues lo que hay que demostrar es todo esto de la mala fe, de no haber cumplido las instrucciones, etcétera, etcétera, y en la mayoría de los casos no se entra ahí y directamente no se considera un despido disciplinario. Así que lo que propone la COE es que tengamos esa causa recogida en el Estatuto de los Trabajadores, lo tengamos recogida en nuestra normativa laboral para que haya esa proporcionalidad entre la sanción que puede tener la empresa y algún tipo de responsabilidad al trabajador que no cumple con su obligación de registro de la jornada laboral. Y aquí, pues bueno, este tema del registro de la jornada laboral está muy bien en algunos sectores, que es muy sencillo, en el que los trabajadores tienen acceso a un ordenador o incluso desde su propio teléfono móvil. Pero claro, aquí lo que hay que pensar es en todos esos otros sectores que tienen muy complicado lo del registro horario. Si uno, por ejemplo, se va al tema agrícola, bueno, pues hay muchísimos trabajadores que no manejan un ordenador, que no manejan el teléfono móvil para hacer un registro horario y que en la mayoría de los casos no registran esa jornada laboral. Y hablamos igual de que están trabajando una semana y desaparecen y cuando ya ha terminado esa semana, pues ya no hay manera de exigirles ese registro de la jornada y luego viene una inspección y tenemos una multa. Bueno, pues la verdad es que las empresas, las pymes en diferentes sectores están muy preocupadas porque algo que en oficina, por ejemplo, es muy sencillo o más sencillo, en otros sectores es prácticamente imposible el conseguir que siempre se registre esa jornada horaria. Así que habría que estudiar cada uno de los sectores, poner condiciones adaptadas, bueno, pues a la realidad de lo que es el modelo de negocio y la relación laboral, porque, bueno, pues esto cada vez se va a complicar más y muchas más empresas pues se ven expuestas a esas sanciones únicamente porque los trabajadores con los que trabajan pues no tienen capacidad, bueno, esa accesibilidad al mundo tecnológico, que ahora es imprescindible porque tiene que ser un sistema conectado que pueda Inspección de Trabajo consultar en tiempo real, va a complicar muchísimo que esta obligación se pueda cumplir en todos los casos. Así que amigos, como veis, avanzamos en una parte de la ley, hacemos obligatorio este registro de la jornada laboral conectado y accesible para la seguridad social, con el aumento de costes que va a suponer para las pymes y para los autónomos, pero no avanzamos hacia, bueno, pues obligar al trabajador a cumplir con esas obligaciones que tiene de registro de la jornada laboral, que además al no cumplirlas pues puede producir esas sanciones directamente a las empresas donde trabajan. Así que habría que trabajar en los dos lados y esta propuesta que hace la COE nos parece muy correcta y es, oye, si yo te doy unas instrucciones, tienes que cumplir con ese registro de la jornada laboral y no lo haces, pues tengo que tener algún mecanismo para poder sancionarte.
En el caso más grave, pues será con ese despido disciplinario. En el caso más leve, será con la amenaza de ese despido disciplinario. Así que, bueno, yo creo que las medidas hay que tomarlas sabiendo cómo funciona la dinámica de las empresas. Además, habría que estudiar todos esos sectores en los que el cumplimiento de esta normativa es prácticamente imposible por la dinámica del trabajo, por el tipo de empleado que trabaja en esas empresas, por la duración de los contratos, por infinidad de cosas. Habría que, instaurar este tema del registro de la jornada laboral en unos sectores de una manera y en otros sectores de otra. Pero ya sabéis que aquí directamente el mensaje electoral es mucho más fácil, genérico, igual que la reducción de la jornada laboral para absolutamente todo el mundo, cuando no todos los sectores son igual de eficientes, igual de productivos, y al final pues lo que estamos es complicando muchísimo la vida de muchos autónomos, muchas pymes y muchas empresas que con tal presión en muchos casos no podrán continuar con su actividad, no podrán continuar con su generación de riqueza, ni podrán crear empleo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es aprender, informarte, saber sobre todas estas cosas que tienen que ver con la empresa, el emprendimiento, el mercado laboral, las obligaciones, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.